Hola, el día de hoy continuaremos con el héroe de nivel legendario prodigio de la academia. Continuando con la historia, la profesora se encontraba pensando que había sido mucho más de lo que se imaginaba, pues el espíritu de los de primer año era impresionante, atreverse a pelear de esa forma tan descaradamente. Y además, la invocación principal de Leo no es el espiritismo, sino la invocación de bestias, por lo que ese combate sería bastante difícil, pero inmediatamente algo terminó llamando la atención de la profesora. Leo se encontraba utilizando el lenguaje de los espíritus para comunicarse con estos y pedirles que lo liberaran de esa atadura. Al darse cuenta de eso, la profesora comenzaba a pensar que entonces utilizaba el lenguaje de los espíritus y además lo tenía bastante fluido. Pero ¿cómo algo así podía ser posible? Y justo en ese instante Leo terminó cruzando miradas con la profesora, haciéndole un comentario que al parecer solamente ella pudo entenderle, quedando bastante sorprendida. Luego la profesora dejó salir una ligera carcajada, comenzando a decir que esa persona definitivamente tiene que especializarse en invocación. Un rato después, la mayoría de estudiantes que se encontraban volando con sus grifos se encontraban bastante felices entre ellos. Comenzaron a burlarse del prota afirmando que tenía que recibir su merecido. ¿Y qué les importaba a ellos el representante del grado y el mejor de la región del sur? Ni siquiera pudieron empezar y ya estaban condenados a el último lugar. El regordete le preguntaba a los chicos que qué les había parecido. ¿Acaso no había sido un poco satisfactorio para todos ellos? La chica creída comenzó a decir que no le gustaba para nada, ya que no era necesario hacer eso. Tanto Leoplop o Warren, ninguno de los dos podría ganar de cualquier manera. El regordete le preguntó a la chica qué era lo que estaba diciendo exactamente. Esta le preguntó que cómo creía que la gente vería ahora al departamento de invocación. El chico le dijo que no era para tanto. Comenzando a reír, afirmaba que de todos modos esos tipos habían quedado completamente humillados. La chica, adelantándose a gran velocidad, le dijo que la próxima vez que haga algo como eso tenía que intentar pensar de antemano. El regordete, al escuchar eso, comenzaba a pensar que era muy fastidiosa, solamente porque había nacido en una buena familia se creía más que los demás, aunque de cualquier forma su segundo lugar estaba garantizado. Y a excepción de Elisa, él es quien mejor maneja las bestias voladoras. Además, esa vez él tiene algo a su favor. En eso, uno de sus compañeros le gritaba al regordete que tenía que mirar detrás de él, ya que la señorita Xianxia venía acercándose a gran velocidad. Observándola, se preguntaban qué postura era esa, parecía bastante extraña. El regordete pensaba que ni siquiera había reforzado a la bestia con energía espiritual, pero su velocidad era realmente increíble. Aún así, tenían que eliminar también a ese chico. Una de las estudiantes inmediatamente utilizó un espíritu para intentar atacar directamente al grifo. El espíritu comenzaba a acercarse a gran velocidad al grifo, pero este último simplemente terminó esquivándolo en el aire. Mientras que la señorita Xianxia demostraba un manejo increíble en el vuelo de grifo. La estudiante sorprendida no sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, preguntándose cómo era eso posible. Pero fue entonces que sin previo aviso, Xianxia terminó saltando de su grifo para terminar golpeando a la chica justo en el pecho, causando que ésta cayera rápidamente de su grifo y comenzara a desplomarse, mientras gritaba que tan solo estaban haciendo trampa. Xianxia le dijo que ni siquiera había utilizado aura, así que ¿qué más daba?, regresando nuevamente a su grifo y comenzando a moverse a una gran velocidad. La chica terminó acercándose a Ryu y de manera amistosa terminó saludando al chico, pero el regordete se encontraba con una actitud completamente diferente. Le dijo a la chica que convertir a todos ellos en sus enemigos fue un gran error. La chica dijo que en un combate aéreo era cierto que tenía la desventaja, pero no es el único enemigo que se encuentra allí, a lo que Ryu le preguntaba que a qué se refería. Fue entonces cuando la chica le dijo que había alguien más que se había molestado por culpa de sus jueguitos. En ese momento observamos una explosión que ocurría justo detrás de Ryu, llamando la atención del chico. Algunos cuantos grifos comenzaban a recibir explosiones por todo su alrededor. Xianxia comenzó a decir que al parecer Warden, ese tipo le gustaba vengarse y de manera bastante brutal. Comenzando a acercarse a todos los presentes, el chico comenzaba a decirles que les agradecía a todos por su regalo, llamándolos montón de basuras. Y por supuesto, esa era su respuesta ante los regalos que ellos le habían dado. Ryu, observando esto, le gritaba a sus compañeros que se dispersaran rápidamente, mientras que las explosiones seguían apareciendo una detrás de la otra cerca de los grifos. Incluso el mismo grifo de Ryu terminó recibiendo una explosión lo suficientemente cerca de este para asustarlo. De regreso a la zona de partida, el narrador comenzaba a decir que Leoplop, el representante de primer año que se hizo famoso en Lumene por postularse a todas las clases, lamentablemente ese día no lograría destacar. ¿Y podría ser que la invocación sea el talón de Aquiles de Leo? Pero en eso, viendo directamente a Leo, el chico se encontraba observando al grifo, dándose cuenta de que este tenía algo en una de sus alas. Comenzó a decir que no se esperaba que los candidatos a héroes jugaran con esas tonterías. Leo terminó tomando al grifo de sus riendas, pero eso al parecer le causaba mucho dolor a la criatura.
El narrador comenzaba a anunciar que al parecer el competidor Leo estaba intentando domar a la fuerza a aquella criatura. Y además, no es una buena idea montarse a la fuerza en un grifo que estaba en estado de alerta. Celia, observando la situación, preguntaba si era en serio, por qué Leo se encontraba forzándolo tanto. Su hermano comenzaba a responderle que el chico debe de tener sus razones. Leo seguía tirando de las cuerdas del grifo con fuerza y al parecer la criatura seguía resistiéndose. Leo le dijo al grifo que sabía perfectamente cómo se siente, pero ahora mismo es el momento de escucharlo. Observando al grifo fijamente, el prota le dijo que tenía que sentarse. Por supuesto, la criatura al escuchar eso se quedó completamente helada. Y de forma inmediata terminó haciendo caso a la orden de Leo, dejando a todos los presentes sorprendidos. Antes de ponerse en marcha, Leo terminó acercándose al ala herida del grifo para terminar arrancando así la estaca que tenía incrustada en ella. Luego de eso, el prota se montó sobre su grifo y la criatura ahora se encontraba mucho más relajada y tranquila. Por las cámaras, tanto el presentador como los espectadores se dieron cuenta de que el grifo había sufrido una herida en su ala, y apenas había logrado despegar, pero la mala suerte seguía acumulándose. Al parecer, el último lugar estaría asegurado para Leo. Por otro lado, el prota, acariciando a la criatura, comenzaba a decirle que eso debe de doler, pero había aguantado bastante bien, por lo que lo felicitaba por ser un gran chico. Y ahora, en el nombre del pacto, le ordenaba que se manifestara ante él. El pequeño fénix del prota terminó apareciendo justo delante del chico. De un momento a otro, las llamas comenzaron a envolver completamente el cuerpo del grifo, causando que la criatura comenzara a sentir mucha más poder y energía recorrer todo su cuerpo. Celia, observando lo ocurrido por la pantalla, preguntaba qué era ese fuego, mientras que su hermano observaba fijamente y se preguntaba si acaso esa es la llama de Serdinger. Pero rápidamente se corrige y dice que no, pues no es un fuego de aura. Entonces, ¿qué demonios es eso? Una chica comenzaba a decir que el daño es considerable, así que no podrá alcanzar su velocidad decente. Otro chico dijo que aún así al menos evitó quedar en el último lugar y eso es solo un consuelo. Pero justo en ese instante algo terminaba llamando la atención del chico, un destello que pasaba cerca de él. Era nada más y nada menos que Leo, que se encontraba moviéndose a gran velocidad sobre su grifo. El prota pensó que ahora lo podía comprender y ahora era momento de probar la aceleración poco a poco. Se dio cuenta de que ya podía ver a los demás chicos, pero justo en ese instante algo terminaba llamando la atención de Leo. Otra criatura voladora terminó apareciendo delante de Leo. El chico se preguntaba qué era eso, ¿acaso era un Fafnir? Mostrándonos cómo aquella enorme criatura ahora se encontraba delante de todos los grifos voladores. Hace unos minutos le gritaban a Werdon que hasta ahí había llegado, y él no podría hacerse con el primer lugar. Esto fue dicho por la chica arrogante. Werdon simplemente terminó chasqueando sus dedos para hacer aparecer delante de la chica una pequeña chispa, la cual terminó llamando su atención. Pero a pesar de esto, la explosión no terminó alcanzando a la chica, ya que ella salió completamente ilesa de aquello. Comenzó a pensar que es un ataque explosivo el cual utiliza espíritus de fuego y viento. Y esta no es una técnica simple que pueda atribuirse a un buen manejo de los espíritus. Y había escuchado que él había tomado clases de magia, ahora se daba cuenta de que Warden se encontraba en otro nivel. Aún así, por más fuerte que sean los ataques, si no se acercaba entonces no tenía el más mínimo sentido, mostrándonos cómo la chica esquivaba todas y cada una de las explosiones. Warden, preparándose para utilizar algo, le preguntaba si entonces también podría esquivar eso, preparándose para utilizar lo que parecían ser carámbanos de hielo. El ataque fue rápidamente dirigido hacia la chica, la cual se encontraba un poco sorprendida por ello. Pero justo en ese instante algo terminaba ocurriendo con el grifo en el cual se encontraba la chica. Este último rápidamente comenzaba a disparar fuego de su boca, el cual lentamente comenzaba a derretir y a destruir todos los carámbanos de hielos que habían sido disparados. Warden se preguntaba si acaso esa es una mejora de bestia espiritual. El narrador comenzaba a decir que esa era una pelea espectacular. La jugadora se encontraba atacando con la mejora de bestia espiritual a un ataque de Warden, quien estaba utilizando 3 espíritus. Y justo como lo habían dicho anteriormente, la jugadora Shenxi había aprovechado la brecha entre los dos jugadores para terminar tomando la delantera. La chica comenzaba a decir que con gusto entonces se adelantaría, pero en ese preciso instante algo terminó tomándola del cuello. Era la chica arrogante que le gritaba que eso no lo iba a permitir, llamando la atención de Xia. Y en ese instante la chica también se percató de una llama que se encontraba formándose delante de ella. Era la habilidad de Warden. Antes de que la explosión alcanzara a la chica, esta última terminó saltando de la espalda del grifo para mantenerse en el aire suspendida por unos momentos. Luego terminó destruyendo la atadura que tenía la chica arrogante sobre ella, para luego regresar rápidamente a su grifo como si nada hubiese ocurrido. La chica comenzaba a decir que los haces de la clase de invocación no estaban jugando para nada, se lo estaban tomando muy en serio.
Aunque justo en ese momento la chica se percataba de algo, algunas personas que se encontraban en otros grifos comenzaban a dar fuertes gritos. Todos se dieron cuenta de que un wyvern negro había aparecido en ese sitio, preguntándose qué era lo que estaba ocurriendo. Ryuk era el que se encontraba manejando a esta criatura, comenzando a decir que los acabaría a todos, llamándolos malditos bastardos. Shenxia llamaba la atención de Ryuk, mencionándole que estaba prohibido montar bestias espirituales que no sean grifos. El chico gritaba que tenía que callarse, pues ¿acaso a quién le importaba algo como eso? Comenzaba a llamar a todos los presentes malditos que solamente confiaban en su talento innato, que todos se fueran a la M. Mientras que este seguía manipulando a su wyvern negro. Los chicos presentes comenzaron a preguntar si acaso ese tonto había hecho un contrato con ese wyvern negro, aunque rápidamente comenzaron a hablar entre ellos y Shenxia comenzaba a decir que eso no es un wyvern negro, parece más bien un wyvern mutante. En ese instante, cuando la situación se veía un poco peligrosa, un grifo terminó llamando la atención de los tres chicos. Por supuesto, era el prota que finalmente había llegado. Leo los había alcanzado a todos y rápidamente estos se dieron cuenta de él. Ryuk, observando a Leo, le preguntaba al chico que cómo había logrado seguirle su rastro, aunque eso no importaba, también terminaría acabando con la vida de él. Leo, con una actitud bastante seria, comenzaba a llamar la atención del chico, y esto mismo resultó para los otros tres presentes. Todos se encontraban alarmados por las palabras de Leo. El chico, observando a Ryuk fijamente, le preguntaba que de dónde había sacado ese lagarto. Ryuk le preguntaba a Leo si acaso tenía envidia de él, lo había invocado con su propia habilidad de invocación, ¿acaso le daba envidia a su bestia espiritual? Leo pensó que era completamente ridículo confundir eso con una bestia espiritual, ya que eso es un Fafnir, un monstruo tratado por los magos de Tartarus, uno de los monstruos de Tartarus que ellos habían encargado de exterminar en la Era del Caos. Entonces, ¿cómo demonios ese tipo poseía una criatura como esa? Ryuk le pidió a su bestia espiritual que atacara inmediatamente, mostrándonos cómo la criatura había apuntado directamente hacia Leo. El chico esquivó rápidamente ese ataque y sus compañeros, que también se encontraban en el camino, tuvieron que esquivar para evitar un ataque fatal. Al parecer, la única que no pudo esquivar este ataque a tiempo parecía ser Shenxia. Leo le gritaba a la chica que tenía que esquivar, pero dándose cuenta de la situación, Shenxia pensaba que era demasiado tarde, tenía que hacer algo al respecto. Fue entonces que, utilizando su atributo agua, la chica terminó creando una barrera, pero al parecer esto no fue suficiente y tanto ella como su grifo fueron derribados en el acto. Leo, dándose cuenta de esta situación, terminó recuperando a Shenxia para evitar que ésta se desplomara directamente hacia el suelo. Con la chica en sus brazos, Leo comenzaba a pensar que había perdido el conocimiento. Primero necesitaba asegurar la salud de Shenxia. Leo llamó la atención de sus dos compañeros, mencionándoles a estos que iba a aterrizar inmediatamente. Los chicos, al parecer, decidieron acompañar a Leo en su aterrizaje, mientras que Ryuk todavía se encontraba en las alturas. El chico, el cual obviamente estaba poseído, comenzaba a preguntar si así es como se sentía ver todo desde arriba. No estaba para nada mal. Así que inmediatamente el chico terminó descendiendo en picada para alcanzar tanto al prota como a sus compañeros. El presentador comenzaba a decir que los jugadores se habían desviado del camino y se habían movido fuera del alcance de la transmisión, y parece que habían sucedido muchas cosas en solamente un abrir y cerrar de ojos. Además, el jugador Ryuk había invocado a un wyvern negro y había atacado a los competidores en la delantera, pero justo en ese instante el chico terminó recibiendo una patada de la profesora. La mujer le preguntaba al estudiante si acaso es una especie de tonto o qué tiene, cómo se encontraba comentando en un momento como ese. La mujer, ahora utilizando el micrófono, comenzaba a llamar la atención de los instructores de la clase de invocación. Tenían que preparar las bestias espirituales voladoras ahora mismo, ya que a partir de ese momento el torneo estaba suspendido. Otros profesores se acercaron preguntándole a la profesora Yura qué era lo que estaba pasando. La mujer comenzaba a explicarles que al parecer el espíritu con el cual Senryuk había hecho un contrato era una bestia espiritual de alto nivel. Ambos profesores se encontraban sorprendidos por esta afirmación. La mujer continuó mencionándoles que pronto no podría resistir a la influencia de esa bestia espiritual de alto nivel, mostrándonos cómo el chico literalmente se dejaba controlar por sus emociones. Otro profesor comenzaba a preguntar si acaso estaban seguros de que Senryuk estaba manejando a esa bestia espiritual de alto nivel él solo. Era nada más y nada menos que el profesor de la clase 1-5, preguntando si acaso no hay alguien más controlando a esa bestia. La mujer le respondió que no estaba del todo segura, pero también existía esa posibilidad. El profesor del prota comenzaba a decirle a la profesora Yura que tenía que liderar a los instructores de la clase de invocación y perseguir a Senryuk y detenerlo y además hacerlo prisionero. Además, en ese proceso tenía que asegurarse de eliminar a la bestia espiritual, y el resto de profesores simplemente se iban a dispersar para asegurar la protección de los estudiantes. Todos terminaron acatando esta orden sin rechistar ni siquiera por un segundo. Por cierto, el profesor del prota también terminó llamando la atención del profesor Setgen pidiéndole a este que lo acompañara.
Al parecer, estos dos profesores se iban a involucrar en algo un poco más importante y privado. Un rato después nos encontramos ahora en el campo donde el prota había aterrizado. El chico todavía llevaba consigo a Xianxia, la cual todavía no había recuperado el conocimiento. Los otros dos peliblancos venían justo detrás del prota y comenzaron a aterrizar detrás de este. Pero fue entonces cuando Warden se dio cuenta de algo, comenzando a decir que ahí venía. Ryuk comenzaba a decirles que si iban a esconderse entonces estaba bien, pero ¿por qué estaban todos reunidos en esa zona tan abierta? Aterrizando justo delante de Leo y tratando de llamar la atención de este último. Leo le dijo a Ryuk que no estaba tratando de escapar, a lo que el chico le preguntaba que a qué se refería. Leo comenzaba a decirle a Ryuk que lo que estaba montando no es una bestia espiritual ni tampoco es un wyvern negro. El chico simplemente al escuchar las palabras del prota comenzaba a reír a carcajadas. Afirmaba que él es de la clase de invocación, ¿acaso creía que no sabía cómo se veía un wyvern negro? Leo comenzó a decirle al chico sin dar muchos detalles que esa no es una bestia espiritual, sino que es una bestia de Tartarus. Por supuesto, los chicos presentes se encontraban confundidos ante la afirmación del prota. Leo, caminando lentamente hacia donde se encontraba Ryuk y recordando su vida pasada como múltiples de sus compañeros perdieron la vida en contra de estas criaturas, comenzaba a afirmar que él había venido allí para aniquilar a esa repulsiva existencia. Ryuk, al escuchar las palabras del prota, comenzaba a reír a carcajadas. La chica arrogante comenzaba a decir que era increíble, pues se había vuelto completamente loco. Ryuk preguntaba qué era lo que estaba diciendo esa bastarda. ¿Acaso todavía lo seguía considerando un maldito insecto, pidiéndole a la chica que pereciera inmediatamente y ordenándole a su bestia espiritual que acabara con ella con su ataque? El ataque del monstruo fue disparado directamente hacia los chicos, pero justo en ese instante una mano comenzaba a emerger de la tierra. Un gigantesco golem de rocas terminó emergiendo desde lo más profundo de la tierra, mientras que una persona mencionaba que definitivamente había perdido la razón. Era Warden el que había invocado a esta criatura y repetía las palabras del prota: erradicará una existencia repugnante. Afirmaba que estaba de acuerdo completamente con Leo Plop. Ryuk, por otro lado, dándose cuenta de esto, se preguntaba si acaso es una técnica de magia de golem. La chica arrogante rápidamente se puso al lado de Leo, comenzando a decir que estaba siendo muy arrogante. Mira quién lo dice. Pero aún así, ella también se quería unir al juego. La niña comenzaba a decirle a sus compañeros que primero tenían que alejar a ese idiota de la bestia demoníaca. Warden afirmaba que más que eso el golem colapsaría pronto, así que tenían que prepararse. La chica le gritaba a Warden que no hacía nada bien, pero al escuchar esto, Leo no pudo evitar colocar una ligera sonrisa en su rostro. Ryuk, dándose cuenta de la situación y lo que estaba ocurriendo con el golem, afirmaba que ese golem tampoco era la gran cosa. Riendo a carcajadas, también continuaba mencionando que sabía que su bestia invocada era realmente increíble. Entonces, ¿dónde se encontraban esas malditas ratas? Mostrándonos cómo el golem lentamente se despedazó delante del chico. En ese momento, la niña arrogante aprovechó esta oportunidad para utilizar lo que parece ser un látigo y tratar de alcanzar a Ryuk, el cual rápidamente esquivó ese ataque. Le gritaba a la chica si acaso se atrevía a atacarlo de esa manera. Aunque eso no es todo, ya que Warden había chasqueado sus dedos y ya saben lo que esto significa. Una pequeña llama comenzó a formarse sobre la cabeza de aquel wyvern negro, justo cuando el monstruo se preparaba para exhalar su aliento. La explosión no se hizo esperar y otras cuantas más comenzaron a acompañar la primera explosión. Warden, observando la situación, comenzaba a decir que ahora era la oportunidad perfecta para que actuara. Con ayuda de la cortina de humo que se había creado, Leo comenzaba a acercarse rápidamente a Ryuk, el cual preguntaba que en dónde estaban esos malditos insectos. Pero para cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde, ya que Leo se encontraba a pocos centímetros de tomarlo por la cabeza. Y por supuesto, aprovechando esta oportunidad, Leo terminó dándole una fuerte patada en el rostro al chico, lanzándolo hacia atrás y ahora aterrizando sobre la espalda de aquella criatura. Ryuk todavía seguía sobre el lomo de la criatura, pero en ese momento una voz misteriosa comenzaba a salir del chico. Intentar separar a este chico de la bestia demoníaca fue un buen intento, pero hasta ahí habían llegado, llamándolos a todos mocosos. Una persona preguntó si acaso él es... Pero en eso cambiamos de escena y la chica arrogante le gritaba al prota que tenía que esperar, no tenía que ir solo. La persona que estaba poseyendo a Ryuk le preguntaba a Leo si acaso no tenía miedo, llamándolo joven candidato a héroe. Leo dijo que es un invocador de bestias demoníacas, así que forma parte de Tartarus. Preguntó también que en dónde se encontraba su verdadero cuerpo, ya que no debe de haber ido demasiado lejos. El invocador preguntó si incluso logró ver a través de su identidad. Era interesante, demasiado interesante. Y mantener la calma incluso en una situación como esa era realmente un candidato perfecto para ser un héroe. Y siendo ese el caso, entonces tendría que perecer en ese sitio lo más pronto posible. Inmediatamente terminó realizando un ataque directamente hacia Leo, el cual al esquivar aquel ataque comenzaba a resbalarse y a descender del lomo de aquella criatura, la cual por cierto ya se había elevado por los aires alzando el vuelo. Mientras descendía, una pequeña bola de fuego comenzaba a formarse cerca de la mano de Leo.
Leo, llamando la atención de su invocación, la cual tiene por nombre Fiora, le gritaba a esta pequeña criaturita que era su turno de brillar. Comenzando a recordar su vida pasada, Leo nos relata que en su vida pasada él era alguien versátil en todo, pero no logró alcanzar la cúspide en absolutamente nada. En aura fue completamente superado por Aaron y Bueno. En magia había sido superado por Luna, y en invocación no podía compararse con Licinas. Por eso lo que había elegido había sido algo completamente diferente, la fusión de las habilidades, la unión de la energía mágica y la energía espiritual, del aura y la magia, la fusión de las energías espirituales y el aura, mostrándonos cómo el pequeño grifo del prota rápidamente se convirtió en una majestuosa ave la cual podía cargar al prota como si nada. Leo le mencionaba a su compañera que ahora sí parecía digno de un fénix. Dándose cuenta de esta situación, Leo pensaba que había reaccionado a la energía del Fénix, ya que esa es la antítesis de las bestias demoníacas. El invocador, observando al prota, le preguntaba si acaso es un contratista de Fénix, ¿quién diablos era él realmente? Leo le dijo que si le respondía de dónde había sacado ese Fafnir, le respondería completamente todas sus preguntas. El contratista, que estaba preparando un nuevo ataque, le dijo a Leo que saber incluso sobre las bestias demoníacas de la era del desastre no podían dejarlo vivir por eso. A pesar de ello, Leo se preparaba también para realizar un ataque, pidiéndole a Fiora que se preparara ya que se encontraba acercándose. Leo pensó en utilizar la esgrima secreta de Serdinger, el aliento del Fénix, la cual tiene por nombre Técnica Oculta Prominencia. Ambos ataques chocaron entre sí rápidamente mientras el chico todavía seguía suspendido en el aire. Pero al parecer Leo todavía no era lo suficientemente fuerte para contrarrestar un ataque de esa magnitud. El invocador, observando la situación, comenzaba a decir que tenían que terminar con eso de una vez, pero al parecer algo se encontraba ocurriendo. El contratista preguntaba quién había sido, mientras que el prota comenzaba a pensar si acaso habían atacado su verdadero cuerpo, ya que su energía espiritual había comenzado a disminuir, comenzando a gritar que entonces esa era la oportunidad perfecta para utilizar todo su poder. Las llamas de Leo fueron lo suficientemente fuertes para terminar ingresando por la boca del Fafnir. El invocador, al darse cuenta de esto, comenzaba a maldecir a Leo, mientras vemos cómo la criatura en la cual se encontraba montado comenzaba a destruirse desde el interior. El monstruo terminó explotando en el aire justo delante de Leo y de Fiora. El chico, ahora observando a Fiora, le dijo a esta que había hecho un excelente trabajo, tenían que volver en ese instante. Pero de un momento a otro, Fiora terminó cambiando su apariencia nuevamente a volver a ser un pequeño polluelo. Al darse cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraban, Leo no pudo hacer nada al respecto y simplemente terminó desplomándose al suelo a gran velocidad. Cambiando de escena, unos momentos antes nos encontramos con el verdadero invocador demoníaco, el cual comenzaba a repetir las palabras de que hasta ya había llegado el candidato a héroe, tenían que terminar con eso de una vez. Pero fue entonces cuando se dio cuenta de un destello que se encontraba demasiado cerca de él. Antes de que pudiera hacer algo, una barrera terminó envolviéndolo completamente, preguntando quién era, mostrándonos a una persona que se encontraba justo delante de él. El profesor del prota comenzaba a decir que era su fin, llamando al invocador de bestias demoníacas de Tartarus. Y al parecer los dos profesores habían colaborado para encontrar a esta persona a como diera lugar. El invocador, al darse cuenta de esto, comenzaba a reír mencionando que entonces son dos pilares de Lumene. Pero justo en el momento en el que estaban por acabar con su vida, una energía oscura comenzaba a salir de su cuerpo, mientras mencionaba que era una lástima, pero tendría que dejarlo para la próxima vez. Una extraña bruma oscura con múltiples ojos y bocas comenzaba a salir del cuerpo de aquel invocador demoníaco. Y antes de que los profesores pudieran hacer algo al respecto, aquella criatura monstruosa terminó devorando inmediatamente al invocador demoníaco, y al mismo tiempo esfumándose en el aire. El profesor de la clase 1 afirmó que se había escapado, mientras que el profesor del prota comenzaba a mencionar que al parecer habían comenzado a moverse en serio. Antes de retirarse, los profesores se encontraban recogiendo los restos que se encontraban en el área, y en ese instante comenzaron a afirmar ambos al unísono que Lumene ya no era un lugar seguro. De regreso con el prota y Fiora, observamos cómo estos seguían todavía descendiendo a gran velocidad. Leo terminaba tomando a Fiora entre sus brazos, pidiéndole a esta que regresara al mundo de los espíritus. En ese preciso momento, alguien terminaba llamando la atención de Leo, para que luego una criatura terminara tomando al chico de sus prendas y evitando que éste siguiera cayendo, preguntándole al prota si acaso se encontraba bien. Inmediatamente, Leo se dio cuenta de que era la profesora Yura, pero Fiora al parecer sentía cierta atracción por la profesora del prota, ya que la mujer es bastante hermosa. La profesora le dijo a Leo que menos mal que había llegado justo a tiempo. Un rato después, la profesora había aterrizado en su Wyver y consigo traían al prota. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.